a una nueva clase de matemáticas para la escuela secundaria. Hoy seguiremos trabajando con el conjunto de números racionales. ¿Te acordás que hace un par de clases te contamos cómo surgieron las fracciones en la historia de los primeros pobladores? Hoy te vamos a contar acerca de los números decimales. A fines del 1500 de la era cristiana, se multiplicaron las industrias de los metales, los tejidos, la cerámica, y el común de la gente necesitaba aprender a hacer los cálculos para poder trabajar en el comercio de todos estos productos. Recién para el 1560 aparece la coma decimal, y en 1585 Simon Stevens publica un librito en el que explicaba de manera sencilla cómo hacer las 4 operaciones básicas con los números decimales. Y ahí se publica la escritura para estos números. En las clases anteriores vimos que si dividimos el numerador y el denominador, podemos obtener un número entero o un número decimal. Las fracciones representan parte de algo que está dividido en partes iguales, ¿sí? Por ejemplo, si cortamos una pizza en 8 porciones iguales y comemos 2 porciones, comimos 2/8 de esa pizza. Pero también podemos decir que comimos 1/4 de la pizza porque son fracciones equivalentes. Si hablamos en decimales, también puedo decir que comí 0,25 de la pizza y en porcentaje es el 25% de la pizza entera, ¿sí? Son números racionales el 3/7, el 11/5, pero también son números racionales el 0,37, el 1,85 y también son números racionales el 2 o el 5. ¿Qué características tienen todos estos números? Que todos se pueden expresar a través de una fracción. Por eso son números racionales, porque todos ellos se pueden expresar a través de una fracción, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con fracciones equivalentes, ¿sí? Vamos a seguir aprendiendo características porque las fracciones equivalentes es importante que las conozcas y las sepas calcular, y como no podía ser de otra manera, vamos a seguir trabajando con problemas que van a permitir desarrollar tu pensamiento lógico matemático, pero también tu creatividad. Vamos a trabajar ahora con el problema que se llama la herencia del jeque. Un antiguo jeque árabe, antes de morir, dejó como herencia a sus hijos 17 camellos y le pidió que los repartieran de la siguiente manera: la mitad para el hijo mayor, la tercera parte para el segundo hijo y la novena parte para el tercer hijo. Además pidió que no se podía matar ningún camello, ¿sí? Entonces, tenemos la mitad para el hijo mayor, la tercera parte para el segundo y la novena parte para el tercero. Si sumamos estas fracciones, vamos a obtener como resultado 17/18. Entonces, este problema presenta una dificultad. Estos hijos del jeque no podían repartir los camellos sin descuartizar alguno. Así que tuvieron que pedir ayuda a un matemático de la época que con gusto se acercó a analizar la situación. Vamos a reflexionar acerca de 2 cuestiones que tiene este problema. El primero es que el número 17 es un número primo. Al ser primo, tiene como divisor solamente al 1 y a sí mismo. Por ese motivo, los hijos del jeque no podían repartir los camellos. Entonces, el matemático que se acercó sugirió aumentar la herencia en un camello. Propuso prestar su camello para que ahora sean 18. De esa manera, la suma se puede hacer y se pueden hacer divisiones exactas. Fíjense, 1/2 de 18 camellos, al mayor le corresponde 9 camellos. 1/3 de 18 camellos, al segundo le corresponde 6 camellos.
y un noveno de 18 camellos, al hijo menor le corresponden 2 camellos. Si sumamos los camellos, vamos a darnos cuenta que se repartieron en total 17 y que sobra el camello que prestó el matemático para poder hacer el cálculo. De esta manera quedó resuelto el problema solamente con creatividad, porque la complejidad de los números primos no permitía hacer de otra manera el reparto. Vamos a retomar ahora con las fracciones equivalentes. Ustedes van a ver en pantalla una de las 2 partes en la que puede estar dividida la unidad. También van a ver 2 de las 4 o 3 de las 6 partes en la que puede estar dividida esta unidad. Pero fíjense que la parte sombreada representada es exactamente la misma. ¿Por qué son las mismas? Porque son fracciones equivalentes, representan el mismo valor numérico, ¿sí? El secreto está en que lo que hagas a la parte de arriba de la fracción tenés que hacer a la parte de abajo, ¿sí? Hablando de multiplicar y dividir. De esa manera vas a poder obtener fracciones equivalentes y vas a estar trabajando con el mismo valor numérico. Cuando la fracción no se puede simplificar, o sea, no se puede dividir por el mismo número, el numerador y el denominador, se llama fracción irreducible. Vamos a plantear ahora un par de interrogantes. Si el numerador de una fracción es menor que el denominador, ¿cómo comienza su expresión decimal y por qué? Si una expresión decimal comienza con 2 y la coma, ¿cómo es el numerador con respecto al denominador? Se llama fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. Ustedes lo están viendo en el ejemplo del 2/6, ¿sí? Esa fracción se llama fracción propia y su número decimal, su expresión decimal siempre va a comenzar con un 0, 0, y los números que correspondan. Se llama fracción impropia cuando el numerador es mayor que el denominador, ¿sí? Lo ven en el ejemplo del 7/6. Esa fracción siempre va a ser mayor que 1. Cuando el numerador y el denominador son múltiplos, el resultado de la división, de efectuar la división, va a ser un número entero. Vamos a resolver ahora otro problema. Este problema se llama el tiempo libre de Julián. Presten mucha atención. Julián dispone todos los días de aproximadamente 4 horas de tiempo libre, que la fracciona de la siguiente manera. Un cuarto de ese tiempo trabaja con su netbook. Un quinto lee novelas de terror y 3/8 mira televisión, ¿sí? El resto del tiempo, el resto de las 4 horas, la pasa con amigos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo Julián pasa con sus amigos? Para resolver, tenemos que hacer una operación sencilla y usar las fracciones como operadores. Vamos a calcular primero el tiempo que Julián pasa con la netbook. Es muy fácil la operación. 1 hora de su tiempo libre Julián pasa con la netbook. ¿Cuánto tiempo lee Julián? Fíjense que aquí nos da un número decimal, pero si lo multiplicamos por 60, vamos a obtener como resultado 48 minutos que Julián pasa leyendo, ¿sí? Y por último, ¿cuánto tiempo mira televisión? Seguramente Julián mira Aula Abierta. Aquí vamos a tener, si multiplicamos por 60, 90 minutos que Julián mira televisión. Ahora queremos saber cuánto tiempo Julián pasa con sus amigos. Así que a las 4 horas de su tiempo libre vamos a restarle el tiempo que está ocupado mirando tele, ¿sí? El tiempo que está ocupado leyendo y el tiempo que está ocupado
con la netbook. En total vamos a tener entonces que si multiplicamos el resultado por 60, 42 minutos Julián va a pasar con sus amigos, ¿sí? De esta manera quiero proponerte que pienses cuánto tiempo libre tenés por día y de qué manera fraccionás tu tiempo libre, ¿sí? Calcula también si esas tareas que estás haciendo tienen que ver con las metas que te propusiste para este año. Hoy seguimos trabajando entonces con los números racionales. Vimos los diferentes usos de las fracciones. Las fracciones se pueden utilizar como cociente de enteros, también la usamos como parte de un todo y hoy como operador en los dos problemas que resolvimos, ¿sí? El uso que le demos a las fracciones va a depender de cada situación problemática que se nos presente, ¿sí? También aprendimos nuevas características de las fracciones equivalentes, ¿sí? Hallar fracciones equivalentes, aprender a hacerlo, te va a permitir interpretar y entender mejor este tema de las fracciones, ¿sí? Aprendimos también a clasificar las fracciones en propias e impropias. Recordad que se llaman propias cuando el numerador es menor que el denominador e impropias cuando el numerador es mayor que el denominador. También descubrimos la importancia de recurrir a representaciones gráficas para que nos ayuden a comprender mejor todo este tema de las fracciones. Espero te haya gustado la clase. Hasta la próxima.